retomaremos el tema de los lechos percoladores, algunas características como repaso y los problemas más comunes y algunas de las posibles soluciones para esos problemas. Los lechos percoladores son un proceso biológico, como lo hemos mencionado antes, y tienen la función principal de disminuir la carga orgánica de los líquidos cloacales mediante el contacto de los líquidos con microorganismos. Esos microorganismos se fijan al relleno y mediante circulación de aire logran su objetivo, que es la remoción aeróbica de DBO. En este caso es distinto al de los procesos de barros activados, que los microorganismos forman floc y mediante la aireación y la mezcla se encuentran en suspensión. En los lechos percoladores, como hemos mencionado antes, se los denomina de lecho fijo. ¿Por qué? Porque se forma como un biofilm pegajoso que se encuentra alrededor del medio de relleno, ya sea piedras, que es el más antiguo y el que se está siendo reemplazado por medios más modernos, que son plásticos. Pero la principal diferencia con los procesos de barros activados, que son en suspensión, esto es fijo, es decir, están pegados a un soporte, digamos. Los lechos percoladores, sobre todo, se encargan de disminuir la carga orgánica expresada como DBO en la disuelta, o sea, la que está disuelta en el líquido, y la coloidal, es decir, aquellas que son partículas pequeñas. Si los microorganismos se van formando y fijando a los biosólidos, como ya mencionamos, y tienen dificultades en remover sólidos sedimentables o sólidos de mayor tamaño. Por eso hay que tener mucho cuidado en todas las etapas que se colocan antes de los lechos percoladores. También cabe mencionar que, como lo mencionamos en la clase anterior, los lechos percoladores con material de relleno estructural y de gran altura, hasta 12 metros pueden llegar, se los llama biotorres, es decir, los, digamos, mayores que 3 metros de altura se los suele denominar actualmente más biotorres que el lecho percolador, ¿tá? Y se los utiliza muchas veces, no tanto en nuestro país, pero quizá en algunas industrias, pero en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, es común ver lechos percoladores tipo biotorre, o sea, elevados, con relleno plástico, antes que los barros activados. ¿Por qué se mezclan ambos procesos? Bueno, se mezclan, ¿por qué? Porque los lechos percoladores, si bien requieren un buen pretratamiento, son energéticamente de bajo consumo y son simples de operar. Entonces, hay dos casos principales que se utiliza la mezcla de ambos procesos. Uno es cuando existe una carga industrial muy elevada, puede ser una industria o en un sistema cloacal que está dominado por alguna industria y su vuelco. Entonces, las cargas orgánicas de entrada al proceso son elevadas y remover todo eso con barros activados es bastante caro desde el punto de vista energético, porque necesitamos, recuerden, mezcla y aireación. Entonces, muchas veces se hace algún tipo de sistema de rejas, de desarenador y sedimentador primario con digestor, junto, separado, o si no, tamices que remuevan los sólidos sedimentables en reemplazo del sedimentador primario, antes del lecho percolador. Y el lecho percolador es un lecho percolador de alta carga, es decir, se lo carga con grandes caudales hidráulicamente y alta carga orgánica, y al tener tantos metros de altura logra reducir la carga orgánica y los reactores de los barros activados son de menor tamaño o
si es una industria, los picos de carga orgánica que pueden ocurrir en una industria que no siempre, la DBO no es pareja a las 24 horas, estos lechos percoladores o biotorres son capaces de amortiguar los picos, así cuando entran a los barros activados ya está más pareja la carga orgánica. Su principal función en general es la remoción de DBO, es decir, la remoción de carga orgánica. También existe o es posible remover o oxidar el amonio a nitritos y nitratos, o sea, es posible llevar a cabo nitrificación en lechos percoladores. No es común en nuestro país, o por lo menos en nuestra provincia, pero es posible. Si la carga es baja, o sea, baja carga hidráulica, baja carga orgánica, es posible consumir más DBO y después, a su vez, nitrificar. Los lechos percoladores son, por definición, un sistema simple, o sea, sencillo de operar, pero tienen ciertos requerimientos y, como todos los procesos, la parte del mantenimiento electromecánico es clave. Hay menos piezas mecánicas que en un proceso de barros activados, pero son muy importantes de mantener en buen funcionamiento. Empezamos a hablar de los problemas que podemos tener en una planta de lechos percoladores. La primera falla que podemos ver es en el pretratamiento. Pretratamiento y tratamiento primario. ¿Por qué? Porque, como lo mencionamos antes y lo mencionamos en la clase anterior incluso, los lechos percoladores no están capacitados para recibir sólidos sedimentables o flotantes o sólidos de gran tamaño, porque si tienen piedras se van a tapar todas, y con lo que va a impedir el flujo del líquido y va a impedir el ascenso del aire a través del manto. Si tiene rellenos estructurales plásticos, puede tener, es un poquito más flexible porque tiene más espacio para el flujo de aire, pero puede perfectamente quedar todo bloqueado también para el líquido y por consecuencia para el aire. O sea que es muy importante que el pretratamiento funcione bien, y esté bien diseñado y funcione bien. Si los tamices, o sea, supongamos que las rejas funcionan bien, el desalenador también, y después hay o tamices de perforaciones pequeñas, llamémosle, puede ser 0,7 milímetros o 1 milímetro, que remuevan los sólidos sedimentables, la gran mayoría, y cualquier, entre el sistema de rejas gruesas y finas, el desalenador que saca grasas también, y los tamices, o el sedimentador primario que saca flotantes y sólidos sedimentables, deben parar todos estos sólidos sedimentables o flotantes antes de llegar a los lechos percoladores. Si no se quiere que el proceso primero se deteriore y después se pare directamente. Esta filmina vemos los distintos componentes que ya los hemos visto. El brazo giratorio de distribución del líquido de entrada es el primero que puede ser afectado por sólidos de gran tamaño, porque se pueden tapar los orificios. Ustedes saben que tienen orificios de distribución del líquido y placas deflectoras. Si se tapan los orificios de uno de los 4 brazos o una zona, esa zona no recibirá líquido y por lo tanto el biofilm va a morir, y además queda una parte sin tratamiento directamente, por lo cual la calidad del efluente es seguramente peor. Luego se encuentran las piedras, el relleno plástico, que es nuestro soporte, o sea, donde el biofilm se fija. Ese es el objetivo, fijar el biofilm y dejar pasar tanto el flujo líquido como el flujo hacia abajo, como el flujo de aire hacia arriba. Allí se puede bloquear, si son las piedras, bastante fácil. Yo he visto con el correr de los años muchos sistemas donde se producen una especie de lagunas sobre las piedras
que se inundan en realidad porque no puede descender el efluente porque está tapado los espacios entre las piedras. A los rellenos plásticos tardará un poco más, pero si el pretratamiento es eficiente, llega un momento que se detiene el tratamiento también. Y luego tenemos la parte de entrada de aire en la parte más baja, el soporte del relleno y la salida del efluente. Allí también puede, si llegan hasta ahí los sólidos, bueno, pueden tapar las salidas e impedir completamente que el aire entre, y al ser un proceso aeróbico deja de funcionar. Y el primer problema es, como dije, en los brazos. Si se tapan los orificios, va a pasar lo que acabo de mencionar, que hay áreas que quedan sin mojarse y el biofilm se muere. Si los sólidos empiezan a penetrar en el lecho, el efecto va a ser aún peor, porque va a llegar un momento que se va a inundar, como dije, y va a terminar parando la planta. Y se va a ver afectada tanto el caudal de aire ascendente como el del líquido descendente. Otro problema que puede haber es el desequilibrio en los brazos de distribución. En general, casi todas las plantas de lechos percoladores, o por lo menos la mayoría de las que yo conozco, tienen un sistema que es un eje central con un sistema de rulemanes o un rulemán principal y los 4 brazos que están sostenidos desde el centro de este eje por flejes son en general cables de acero que permiten regular la altura de cada brazo. Es decir, lo que se busca es que los brazos estén equilibrados, es decir, que cuando giren no haya una cierta inclinación, porque si hay cierta inclinación, el efluente va a tender a salir por los orificios más cerca de las puntas de los brazos y va a dejar sin líquido al centro. Y viceversa, si están hacia arriba, el flujo va a ser mayor en el centro que en las puntas. Entonces es muy importante que periódicamente se revise la tensión de estos tensores y se ajuste para que los 4 brazos, primero, no toquen nunca el relleno que está debajo, y segundo, que puedan girar de manera continua, suave, lenta y a su vez pareja, es decir, que el líquido se los vea salir por todos los orificios que tiene de manera igual, que tienen los brazos. A su vez, si hay una inclinación, que también puede ser por depósito de sólidos y bloqueo de los orificios, el que va a sufrir mucho es el rulemán central del eje, que es el que pivotea para mantener todo el sistema girando, y se va a desgastar mucho antes de lo normal, y eso hay que cambiarlo y es una operación de mantenimiento importante y costosa. En la próxima tenemos una vista de los tensores que surgen todos del eje central y se ven unos aparatitos pequeños que están cerca del inicio, que pueden ser tensados y son los que permiten mantener la altura pareja de todo el sistema. Otro problema que puede haber con los brazos es que no giren directamente o giren muy lentamente. Si giran muy lentamente, lo primero que podría llegar a ocurrir es que el caudal de entrada es demasiado bajo para ser circular. Ustedes saben que, como mencioné antes, prácticamente el 90% de los lechos percolares tienen brazos que giran por el efecto hidráulico, o sea, tienen un orificio y tienen una plaqueta deflectora y el chorro sale hacia la plaqueta por el orificio y genera una fuerza hacia la otra dirección, o sea, si los chorros están dirigidos de derecha a izquierda, los brazos van a girar en sentido contrario. Si están tapados o no tienen caudal suficiente, van a circular demasiado bajo, demasiado lentamente. Entonces, si es el flujo bajo, hay que prender la recirculación o aumentarla.
hasta que se equilibre con un caudal de entrada mayor. Si son los orificios tapados, hay que parar el lecho y limpiarlos, que eso hay que hacerlo casi semanalmente. Y si el problema es el rolemán principal que está defectuoso e impide una rotación adecuada, bueno, eso quiere decir que hay que reemplazarlo. Porque recuerden, la velocidad tiene que ser lenta, pero si es demasiado lenta, todo el caudal va a caer sobre las piedras o sobre el relleno y lo va a lavar en lugar de humedecerlo. Entonces, si lo lava, desprende el biofilm de manera constante y van a encontrar después de un tiempo que no hay más biofilm sobre el relleno y por lo tanto no hay depuración. Si puede haber también carga hidráulica con altas variaciones. Esto no es bueno para un sistema de lechos percoladores, ya que debe ser lo más pareja posible, salvo en el caso que uno quiera desprender biofilm cuando hay demasiado presente. Y para regular el caudal o la carga hidráulica para que sea pareja, la planta deberá contar con un sistema de recirculación que se pueda ajustar su caudal. Es decir, de noche, cuando hay poco caudal de entrada, se aumenta la recirculación y durante el día, en las horas pico, se puede llegar a parar o a llevar al mínimo. Es bastante importante que eso se pueda hacer, ya que bueno, la recirculación puede compensar por bajo caudal de entrada. Y el pozo de bombeo debe estar diseñado con la suficiente cantidad de bombas como para permitir que se prendan alternativamente o tengan algún variador de frecuencia, en el mejor de los casos, para mantener un caudal hacia el lecho percolador lo más parejo posible. Recuerden que al pozo de bombeo lleva muchas veces el crudo más la recirculación. También, como mencioné recién, hay un solo caso donde uno requiere un lavado con caudal hidráulico superior. Es decir, hay veces que en algunas plantas, por el tipo de materia orgánica y por el tipo de relleno, estos biofilms crecen de manera diría yo, desmedida y llega un momento que empiezan a dificultar el traspaso del líquido y del aire. En ese caso hay un método que es el elevar la velocidad de rotación elevar el caudal hidráulico disminuyendo la velocidad de rotación, cosa de que caiga más agua por metro cuadrado y con eso se puede lavar con mayor fuerza hidráulica el biofilm pegado al relleno y así se disminuye su cantidad. Obviamente eso van a significar una carga un poco excesiva al sedimentador, cosa de que hay que hacerlo con cuidado, pero va a haber una renovación o una disminución del biofilm para que esté en el nivel adecuado. Eso es en aquellas plantas que crecen en exceso. También puede ser que haya una cantidad de carga orgánica excesiva a la entrada, o sea, valores de DBO muy altos o tóxicos en el líquido de entrada. Una posibilidad que tiene el operador es si tiene una carga orgánica, una DQO superior a 450 miligramos por litro, que sería más o menos superior a 200 miligramos de DBO, si él puede medir que está ocurriendo eso y no hay una carga hidráulica excesiva, sino que es un líquido concentrado de alta carga, tiene la posibilidad de utilizar la recirculación que ya ha visto disminuida su DBO y si mezcla los dos, o sea, el crudo y la recirculación, logrará bajar la carga orgánica y hacer un segundo pasaje por el lecho percolador. Eso se usa bastante. Lo mismo si se descubre de que hay algún tóxico que está entrando a la planta, en general si se ven hidrocarburos o se puede ver algún color anormal o un aspecto anormal, se puede aumentar la recirculación siempre y cuando esté sin ese problema, para diluir esta concentración de tóxicos que están entrando a la planta y que no destruyan al sistema biológico, porque
pueden matar a todos los microorganismos. La temperatura también es un aspecto importante a tener en cuenta. Ustedes saben que en todos los procesos biológicos, a menor temperatura, menor velocidad de reacción, es decir, a los microorganismos le cuesta mucho más digerir la materia orgánica, consumirla, a temperaturas más bajas que a temperaturas mayores, hasta un cierto límite, obviamente. Por ejemplo, si hay una disminución de 26 grados en el líquido, ¿no?, en el efluente que está entrando, hacia 20 grados, en un barro activado, que es menos sensible a la temperatura, habrá una disminución en la velocidad de reacción por estos 6 grados de diferencia del 50%. Es decir, la velocidad de reacción va a bajar a la mitad de lo que era a 26 grados cuando el líquido esté a 20. Es bastante importante. Pero un lecho percolador tiene un impacto bastante más grande todavía y va a ser solo la tercera parte, la velocidad, de lo que era a 26 grados. Por lo tanto, los lechos percoladores son muy sensibles a las temperaturas frías, por lo cual deben estar sobredimensionados para zonas donde el invierno es crudo y se debe hacer lo posible para proteger a los... Si las temperaturas son realmente muy bajas, se debe cerrar a los lechos percoladores, evitar que el viento les acerque, incluso en algún caso poner circulación de aire mecánica para aumentar la circulación de aire o la presencia de oxígeno y ayudar al proceso. También se puede, bueno, la temperatura se puede corregir pensando en cuando se dimensiona con un sobredimensionamiento, ya que los rendimientos de invierno en Provincia de Buenos Aires en un lecho percolador bajan un 10-15% en relación al verano. O sea, la eficiencia puede llegar a ser del 70% menor en invierno, depende si son de baja carga, media carga o alta, y en verano pueden llegar al 80, 80 y algo. Otro problema que se da en los lechos percoladores, o que se puede dar, que yo lo he visto en alguna localidad en particular muy severo, son las moscas. ¿Por qué? Porque en los lechos percoladores el biofilm está formado no solo por bacterias, sino por hongos, por algas, por un montón de microorganismos, incluso de gusanos y caracoles. Pero muchas veces, sobre todo en el verano, aparecen unas mosquitas que le llaman mosquitas de los líquidos de las aguas hervidas, y que el nombre científico es psicódicos. Esas mosquitas colocan larvas sobre las piedras de los lechos percoladores sobre todo, y cuando eclosionan se llena todo el aire de miles y miles de esas moscas y por supuesto son un problema para los operadores, pero sobre todo para el vecindario. O sea, las casas aledañas a una planta de lechos percoladores, si tienen este problema de las moscas, se producen un montón de reclamos de los usuarios bastante fuertes. Esto se puede evitar de distintas maneras. Una de ellas es cambiando el relleno de piedras a relleno plástico, porque en general ya con eso solo el problema de las moscas disminuye bastante. Otra manera es asegurándose que las paredes internas del lecho percolador, o sea, las que están cerca del brazo que está girando o de los brazos que están girando, estén siempre húmedas, cosa de que las mosquitas no puedan poner sus larvas, sino que el líquido las arrastre hacia abajo y se las lleve con el efluente. Porque si no están quietas y no pueden eclosionar, no van a nacer las mosquitas. Si se las lleva el líquido, después se ahogan y mueren esas larvas. Entonces, esto se puede hacer, y yo lo he visto en varias plantas, que pensemos que el lecho percolador en general tiene 4 brazos para distribuir líquido de entrada, y suelen ser caños redondos o caños rectangulares,
y tienen una tapa en la punta, la que está más cerca de las paredes. En esa tapa se suele hacer una perforación y se coloca un caño para que salga el líquido dirigido directamente a las paredes. Con ello se asegura uno que en los 4 brazos, que las paredes están siendo humedecidas constantemente, y eso suele ayudar bastante a disminuir el problema de las moscas o a eliminarlo. También otra cosa que se puede hacer en el periodo de que las moscas sea algo crítico, o sea, que eclosionen de manera importante, se puede inundar el lecho por unas horas, una vez a la semana. Si se hace eso, se ahoga estas larvitas y se las desprende también. Otro método es clorar durante también algunas horas y una vez por semana para matar a las larvas, y obviamente afectará también a parte del biofilm, por lo menos la parte superficial, pero hay que evitar que las moscas crezcan. Si todo lo otro fracasó, esta es el último recurso. Y se suele colocar entre 1 y 2 ppm de cloro. Por último, es muy importante mantener la higiene de la planta, o sea, cualquier suciedad en general que haya, o cosas tiradas o líquidos estancados, fomentan el crecimiento de estas moscas, además de los mosquitos, que son un problema por las enfermedades tropicales que están siendo cada vez más comunes, como el dengue y otras. También, lo he mencionado antes, se pueden llegar a formar lagunas sobre el manto del lecho. Esto lo he visto muchas veces yo, lechos que no presentan un biofilm, o sea, se ven las piedras sin película biológica, pero todos llenos de agua, como lagunas dentro del lecho. ¿Por qué? Porque está lleno de sólidos primarios que tienen un sistema primario de pretratamiento muy deficiente, y si no tapan los orificios, pasan a las piedras y las van tapando, entonces después termina inundado el lecho. Si es que no fuese eso, sino que fuese un crecimiento excesivo del biofilm, bueno, se puede hacer lo que ya mencioné antes, que es el lavado con un mayor caudal hidráulico para desprender parte de ese biofilm y lograr mantenerlo en equilibrio. El manto se puede inundar hasta 24 horas también. ¿Qué ocurre si hay un aumento de los sólidos en el efluente del sedimentador secundario? Esto obviamente, ese efluente líquido del sedimentador secundario pasa a la desinfección y después abandona la planta. O sea, si no hay algún tratamiento posterior, es el efluente final después de la desinfección. Por lo cual, si pasan sólidos y aumentan, la DBO de salida y los sólidos suspendidos totales va a ser superior y quizás se viole las concentraciones máximas permitidas. Este problema puede tener varias causas. En esta filmina vemos un sedimentador secundario libre de partículas en la parte superior, que es la manera que debe funcionar, y eso en la foto de la izquierda, y a la derecha vemos un sedimentador secundario donde está completamente lleno de barros. Puede ser por crecimiento filamentosas o puede ser también por desprendimiento de barros del fondo del sedimentador o porque los flocs formados no sean adecuados. Esto se puede producir por distintas causas. Una puede ser que haya un exceso de caudal de entrada durante las lluvias, por ejemplo, y al mismo tiempo se esté recirculando, porque se recomienda en general que los sedimentadores secundarios nunca tengan un caudal mayor a 35 metros cúbicos por metro cuadrado de área superficial por día. Y eso se puede calcular y ver si está siendo superado. La causa del aumento de los sólidos en la salida del efluente líquido es por causa de exceso de carga hidráulica que barre los barros o les impide sedimentar y se van con el efluente.
Ahí lo que convendría hacer, si es que es posible, es suspender la recirculación hasta tanto el caudal de entrada se normalice. También puede ocurrir dos fenómenos en los barros que están acumulados en el sedimentador. Ese es un problema similar al de los sedimentadores secundarios de barros activados. Si la cantidad de barro que está en el sedimentador secundario permanece demasiado tiempo, pueden darse dos fenómenos que son la desnitrificación, es decir, si el lecho percolador ha permitido no solo reducir DBO, sino ha permitido nitrificar, es decir, pasar de amonio a nitritos y nitratos, en los barros, si permanecen demasiado tiempo en el sedimentador secundario, puede ocurrir una desnitrificación, con lo cual se desprende gas nitrógeno y los flocs de barros o pedazos de barro que están en el fondo empiezan a flotar por la disminución de la densidad que les produce el gas nitrógeno. También puede haber otro problema, que es la ausencia de oxígeno completa, que haya anaerobismo en los barros y se forme gas metano, que es el gas producto de la disminución de la carga orgánica de manera anaeróbica, y ese gas metano también eleve los barros. En cuyo caso, si es así, los barros van a tener un color bastante más negro, porque han permanecido demasiado tiempo en el sedimentador y quizás haya algún problema en el barredor de fondo. Si es la desnitrificación la causa o una permanencia demasiado excesiva de los barros en el sedimentador, se debe aumentar la recirculación, es decir, retirar barros a un caudal mayor para disminuir el tiempo de permanencia. También se puede aplicar un sistema que es distribuir chorros de agua a presión sobre la superficie del sedimentador para hacer que los barros caigan al fondo de nuevo si es que tienen gas. También a veces se observa un aumento de la altura del manto de lodo en el sedimentador secundario. Es decir, para operar bien un sedimentador secundario, tanto en barros activados como en lechos percoladores, es muy importante que el manto de lodos tenga cierta altura y que deje suficiente cantidad de metros para, en general, depende de la profundidad, pero un valor típico son 2 metros de altura desde el manto del lodo hasta la superficie, que esté libre de la capa de barros, cosa de que los barros tengan la posibilidad de sedimentar y podamos sacar un efluente transparente o lo más libre de sólidos posible. Esto puede ser porque están llegando demasiados barros, porque hemos hecho algún tipo de purga de barros en el biofilm, porque ha aumentado la carga orgánica en la entrada, y eso durante un tiempo prolongado lo deberíamos poder ver en los análisis de QO y de DBO, a una tendencia a la suba, o porque ha habido algún tipo de tóxico que ha hecho que el biofilm del percolador se empiece a desprender a un mayor ritmo y se vaya acumulando en el sedimentador secundario. Esto, si funciona bien el barredor, o sea, si no hay un problema mecánico, aumentando la purga del sedimentador debería poderse corregir. Y a su vez retirando más barro del sistema, ¿no? O sea, se deben retirar barros hacia el sistema de secado de barros o digestión de barros, cosa de que no se mantenga recirculando una cantidad enorme de barros. Recuerden que nosotros siempre debemos remover los barros en exceso, o sea que si se produce más barro debemos retirar más. Siguiendo con el aumento de la altura del manto de lodos en los sedimentadores secundarios, podría ser también algo que acabo de mencionar, que es si la carga orgánica ha aumentado de manera sostenida, y eso se puede probar analíticamente, se debe confirmar, se puede aumentar la purga no solo de la recirculación, sino la purga de extracción de barros del sistema. También puede haber un problema, una causa mecánica, es decir, que el barredor de fondo
tenga alguna de las gomas que tiene o de los brazos que apoyan, que no esté tocando bien el piso. Recuerden que los sedimentadores secundarios en general son inclinados y los brazos tienen un brazo muy cercano al fondo, pero con una especie de barra y de gomas que arrastran los barros hacia el centro del sedimentador y se retiran por presión de gravedad o por bombeo, digamos. En general por bombeo. La recirculación suele estar controlada por bombeo. Pero también puede pasar que se haya roto parte del sistema o que el barredor de fondo directamente esté quieto. Eso es bastante más fácil de observar. Y si no gira, evidentemente no va a retirar barro, se van a acumular, van a subir y van a pasar todos los problemas que mencionamos antes. Ahí no queda otra más que repararlo lo antes posible porque el sistema va a colapsar muy rápidamente. O sea, un sistema de lechos percoladores, bueno, y barros activados por igual, deja de funcionar bien en cuanto se rompen los barredores de fondo de los sedimentadores secundarios, porque son los encargados de retirar los barros del sedimentador. Si no crecen y se van todos con el fluente al final. Entonces es como si uno no hubiera separado nada. ¿Qué ocurre si uno observa un incremento de la DBO, de la DQO en la salida de la planta? Bueno, primero debe controlar analíticamente si es que hay un aumento en la carga de entrada, para ver si esto es algo normal, ver si es posible reducir o eliminar la recirculación en caso de que haya una carga hidráulica excesiva con alta carga. Y si no, ver que puede ser también algún tóxico que haya entrado a la planta y que esté matando los microorganismos o les esté impidiendo depurar normalmente. Eso se puede observar también al microscopio, hay que sacar muestras de adentro del relleno, es un poco distinto al procedimiento de muestreo en los barros activados, pero se puede, y un biólogo puede perfectamente estudiar la flora microbiana que hay en este biofilm y ver si están activos, si están cerrados y muestran cero actividad, quiere decir que algún tóxico los ha liquidado, digamos. Bueno, por el día de hoy estaríamos completando y bueno, cualquier duda esperamos sus consultas.